Hola, buenas noches, hermanos, hermanas. Que la bendición de Dios esté con ustedes, con su familia. Saludo a los hermanos de otros países, de extranjeros, limítrofe Argentina, ¿sí? Y también de más allá de Colombia, Venezuela, Caracas, Honduras. Que estén todos bendecidos, los saludo con la paz del Señor, de Argentina. Acá bastante fría la noche, pero por lo menos no llueve, escuchando alabanza, adoración de Dios, ¿no? Orando y pidiendo a Dios que obre en mi vida y en la toda mi familia y mis hermanos en esta noche, porque ya lo dije, o sea, a veces vale decirlo, ¿no? ¿Por qué lo hago los martes y los viernes? Y los martes y los viernes son cuando más el mal trabaja, ¿no? Entonces, yo tomé la decisión de predicar la palabra o hablar de la palabra, ¿no? No soy predicador. Quizás Dios lo quiera así, pero sí me inspiró para hablar de la palabra de Él, ¿no? Por eso, escuchando la alabanza y pidiendo al Espíritu Santo de Dios que se manifieste con poder y gloria en mi vida y en mi casa, en este lugar, y en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos espirituales, hermanos de sangre, ¿no? En esta noche, que la paz de Dios esté bendiciendo a todos. Norma Hidalgo lo está viendo. Norma, la bendición de Dios esté llegando a tu casa, ¿no? Y seas bendecida hoy toda tu familia. Y hoy me tocó hablar sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y de otros más. Tema difícil, más difícil que del martes, ¿no? El martes fue difícil para mí, bastante difícil, que no sabía cómo tocarlo, porque el Señor me dice, vos tenés que hablar de lo que yo te digo y punto. Y bueno, voy a hablar de lo que Él me dice, ¿no? El título es el Espíritu Santo. Y es bastante difícil. Un segundito, ya vengo. Ya estoy, ya volvimos, no. Me estaba quemando. Es difícil, es bastante, no es fácil, o sea, a ver. Yo estoy hablando con mi hija, me dice, vos sabés que no todos están preparados para predicar. Y la verdad que no es el tema que estemos preparados, el tema es cómo afrontemos, ¿no? La prédica o hablar de la palabra de Dios. Yo creo que el tema no es estar preparado, tenemos que estar súper preparados, sino cómo vamos a hablar enfrentar, no tomar la palabra de Dios para hablarle, predicarla, no evangelizar, digamos. Y bueno, este tema se me hace un poco muy... Porque yo sé que Dios no me va a hacer pasar vergüenza. Yo sé que Dios me está ministrando, sé que el Espíritu Santo de Dios me está ministrando, el Padre, el Hijo del Espíritu Santo están en mi vida. Si bien es un tema bastante complejo, ¿no? Que a veces uno no quiere tocar, ni los mismos pastores, ministros tocan en las iglesias.
Porque es verdad, es como lo dije la semana pasada y lo dije la otra vez sobre la doctrina de los falsos pastores, ¿no? Que está dicho en la palabra, que vendrán muchos. Y bueno, el tema del Espíritu Santo es lo mismo, o sea, cambia un poco en aspecto, pero lo mismo, ¿no? Pero yo lo voy a hablar orando, ¿no? Y pidiendo a Dios que me dé discernimiento de palabra, como lo hago siempre, ¿no? Padre Santo, Padre del Cielo, Señor, en esta noche, en esta hora, Padre, yo me armo con la armadura de Jehová, Padre todopoderosa, con el cinturón de la verdad, para que tu verdad, Señor, sea manifiesta, Señor, a través de mí, con la coraza de la justicia, Padre Santo, para que ningún ataque del enemigo pueda tocarme y sea rechazado, con el escudo de la fe, Padre Santo, los zapatos del Santo Evangelio, Señor, para caminar según tus principios, con la espada de doble filo, que tu Espíritu Santo de poder y gloria, tu palabra viva y eficaz, Padre de la gloria, y el yelmo de la salvación, para que ningún dardo del enemigo pueda tocar mi mente y sacarme de mi comunión contigo en este momento, Padre de la gloria. Y te doy gracias, Señor, por protegerme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y de esta manera comienzo con la prédica, ¿no? Bajando un poquito la alabanza ahí. A ver. Ahí ya me mandé una macana. Bueno, ahí vamos a poner de nuevo. Ahí está. Dice bajarla. Se trata del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y vamos a leerla en el nombre, vamos a ir a Juan, a primera de Juan, capítulo 4, hasta el versículo 3, ¿no? Del 1 al 3. En palabra poderosa de Dios, ¿no? Y escúchenla, porque hasta yo a veces no lo escuchaba, ¿no? Pero o la leía y no me daba cuenta, ¿no? Y es una palabra muy poderosa, que no se habla mucho de esto, es verdad, no se habla en las iglesias de esto. Hablan más de la profecía, le profetizan. A ver, en la iglesia, ¿qué hablan mayormente? Lo que vos querés escuchar, hermana, lo que vos querés escuchar, varón, mujer. Que te profeticen bienestar, que te digan que mañana vas a salir adelante. No sé, que te diga un montón de cosas que Dios no te está diciendo. Pero vos lo querés escuchar. Pero vos en tu corazón vas para escuchar eso. O sea, ojalá que Dios hoy me hable y me diga, uy, mañana voy a tener, no sé, voy a tener una bicicleta y la voy a andar. Cosas como esas, vamos a veces a la iglesia a esperar, a escuchar, ¿no? Y ahí es cuando estamos equivocados en llegar a la iglesia a escuchar eso. Pero también los pastores, muchos líderes, ¿no? Y no, en esto no es juzgar, ni condenar, ni poner contienda. Muchos líderes utilizan eso como la emoción de la persona. Yo voy emocionado. Hola, pastor, buen día, buenas noches, pastor, buen día, pastor, buenas noches, pastor, mayormente de la noche, buenas noches, pastora. ¿Y cómo está? Uy, sí, ¿y cómo está? Y ando más o menos, pero hoy va a ser un día poderoso, hermano, ¿eh? Sí, no, sí, gloria a Dios, no, uno dice, no, gloria a Dios, no, sin burla, ¿no? Y entonces el pastor ya te sacó la ficha. Mire, escuche bien, el pastor ya le sacó la ficha a usted. Y este viene jodido, dice. Esta viene jodida. Es verdad. O sea, por eso hay que conocer el hombre, alma y espíritu. Por eso hay que tener discernimiento hombre, alma y espíritu. Porque es verdad, yo cuando yo iba ahí, pastor, ¿cómo anda?
Y ahí ando, y, sí, bueno, está bien. ¿Y cómo anda? Bien, 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 sí, no, este no anda bien, este anda, le voy a dar para que tenga, ¿no? Y es verdad, es así, utilizan a veces, lamentablemente, la emoción con que vamos a los cultos, ¿no? Porque eso vemos. Entonces uno tiene que ir con la firmeza y la convicción en nuestro corazón que vamos a buscar la intimidad con Dios y con nadie más. Y eso no va a ser fuerte ante toda adversidad. Porque muchos vamos, y de eso me pasaba a mí, yo iba a buscar, no sé, a veces, hasta que me di cuenta iba a buscar, no sé, que mañana me vaya mejor que hoy, qué sé yo, esperando 3, 4 días antes de cobrar el sueldo. Señor, ojalá que hoy me venga el sueldo. Faltan 3 días, Señor, ojalá que cobre enseguida. Y uno va con ese pensamiento a la iglesia equivocadamente, erróneamente. Entonces cuando vamos con ese pensamiento, estamos equivocados totalmente. Tenemos que ir con la convicción de que vamos a la iglesia en busca del Espíritu Santo de Dios, en busca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Para estar conectado con Él, para que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Muchos van a escuchar, a querer escuchar ese profeta, esa profecía que te digan, mujer, mañana vos vas a tener esto, el otro, varón, vos vas a tener esto y el otro. Muchos van a buscar eso y el que está ahí al frente de suyo se lo da, pero se lo da sin ninguna esperanza. Y eso te lo digo yo por experiencia propia. O sea, a ver, yo acá hace cosa de 1 año y medio en la iglesia donde yo iba, vino un pastor, profeta, sí, antes que de las elecciones, o después de, sí, no, antes o después de las elecciones para el gobierno actual, ¿no? Vino de otro país, limítrofe, que no lo voy a nombrar, ¿no? Porque no vale nombrarlo, o sea, pero no me acuerdo ni el nombre, porque yo la verdad ni lo escuché, o sea, no escuché, o sea, total, o sea, todo lo que predicó no fue prédica, fue todo política, lo que dijo este hombre, este varón, profeta, pastor, ¿no? Reconocido allá en ese país. Pero trajo el pastor de ese país para acá, no sé, qué sé yo, no sé. Y habló que Argentina iba a hacer esto, que Argentina iba a tener esto, que Argentina esto. No sé si se basó en un renglón de la palabra de Dios. No sé si se basó en un renglón de la palabra de Dios, pero se basó todo en política, o sea. Y después empezó a ministrar, que yo no sé, yo la verdad que yo quedé helado cómo pasaba la gente a administrarse con alguien que no habían hablado nada de la palabra de Dios, que fue todo política. Fíjese cómo el espíritu de engaño, ¿no? Manipuló esa noche esa gente. Ahí entramos, vamos entrando en el tema, ¿no? Cómo el espíritu de engaño, engañador, manipuló totalmente a toda la iglesia. Pero a mí no, y a mi hija estaba al lado mío, mi hija tampoco pasó. Y había 2 o 3 ataques que tampoco pasaron, ¿no? Que no se dejaron manipular. Porque ahí está el espíritu ese manipulador, ese que se hace pasar por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ir entrando despacio en el tema. Por eso es un tema muy, muy profundo, ¿no? Esto del Espíritu Santo de Dios. Toda la palabra de Dios creo que le tenemos que pedir inteligencia y sabiduría a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces usted fíjese cómo este hombre vino de otro país a hablar solamente política y después dijo el altar está abierto y pasaron todo a ministrarse para que, no sé, para que el gobierno actual o el que estaba
nos diera, no sé, la bendición de tener, no sé, de encontrarnos en la billetera con $2.000, $3.000 de hoy. Era eso, sí, ¿verdad? Porque no lo voy a decir de otra forma, fue eso. Pero yo le pedí tanto a Dios que me ministrara, que no me dejara engañar, que me dé discernimiento de espíritu, que no me dejé llevar por esa palabra de este predicador, de este pastor, profeta, no sé. Por eso lo importante acá, no estoy juzgando, o sea, no juzgo ni lo condeno, porque yo digo así, no sé, por ahí, o sea, Dios me perdone si lo hago, ¿no? Pero a ver, yo no puedo ir a un lado y profetizarle, hermana, a usted que se va a sanar mañana, porque no sé si se va a sanar mañana. Yo lo que puedo decir, usted profetícese usted misma, o usted mismo, hermano, que mañana, que Dios lo va a curar, y Dios lo va a curar. Si usted lo hace con fe, Dios lo va a curar, porque a mí, yo como dije el martes, yo estando enfermo, yo me toqué esa parte que me dolía continuamente y Dios me curó, yo lo hice con fe. Entonces, no crea todo lo que le profetizan es verdad, o sea, tiene que ser un profeta verdaderamente de Dios, o sea, hoy en día lo que profetizan cosas que no son de Dios, que no vienen de la palabra, de esto. Esto es importante en nuestra vida. La palabra de Dios. Yo no le voy a hablar. Yo le voy a hablar, como estoy hablando ahora, pero cuando yo le estoy hablando de la palabra, le hablo de la palabra de Dios, no le hablo de otro libro, no le hablo de Caperucita Roja, el Lobo Feroz, los Tres Chanchitos, no le voy a hablar de eso. Entonces usted, mi hermana, hermano, varón, mujer, no se deje engañar con aquellos que se dicen ser profeta y le profetizan cualquier cosa, como le estaba contando hace 2 semanas atrás, de la mujer esta que un pastor le dijo que su hijo o hija iban a ser enferma, y la mujer sufrió prácticamente todo el embarazo, y cuando nació su hijo o hija, no recuerdo bien quién era, cuál de los dos, porque tiene 2 hijos, un varón y un hombre ya y una mujer, nacieron bien y dejó de ir a la iglesia por esa mala profetización, por ese mal profeta, ¿no es cierto? Y ahí está el espíritu engañador, el espíritu que hablamos nosotros, que no es del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a la palabra, ahora sí, vamos a ir a la palabra, ¿no? Y vamos a hablarla, vamos a bajar un poquito ahí, vamos a hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, cuando abra mi boca, palabra me sea dada, Señor, del Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y vamos a ir a Primera de Juan 4, capítulo del versículo del 1 al 3. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Escucha bien, hermano, hermana. Escucha bien. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso vamos a llegar hasta ahí. O sea que cuando uno va a la iglesia, a cualquier lado, a la congregación, primeramente ya le dije a todos, ¿no? Primeramente yo lo que hago primeramente, acá alguien me mandó palabra, a ver, Ceci Escobar. Tenemos también las palabras proféticas más seguras, las cuales hacéis, a ver, sé si se puede, a ver, no, a ver, las cuales hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día enclarezca y, a ver, Ceci, y
No, 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 no. La verdad que no para que le tengo que agarrar la mano a esto porque no. Hacéis bien estar atentos. A ver. Acá, hasta aquel día encarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19-21. Bendición, hermano, Dios te bendiga, muchas gracias. Sí, es verdad, sí, bueno, de eso estamos hablando. El Espíritu de Dios, a ver, dice, amado, no creáis que todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si yo fuera profeta, hermano, yo no te diría las cosas que hoy los profetas te dicen. Como dije recién, si yo fuera profeta, yo no te diría, no te profetizaría bienestar. eh, Creo que te diría, profetizate vos misma, hermana, varón, mujer, profetizate vos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que lo que te está pasando en el nombre de Dios te va a pasar. Se te va a dejar de pasar en tu vida, ¿no? Que Dios va a obrar en tu vida, que el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Yo te diría eso como profeta, ¿no? Porque no tengo, a ver, si Dios no me habla, como profeta, no tengo, pero hoy he visto muchos profetas que hablan, te dicen cualquier cosa, menos lo que es esto, menos lo que es esto, ¿no? De lo que viene, como me dijo Ceci Escobar ahí, y gloria a Dios, ¿no? Porque es así. Pero hoy hablamos de los espíritus que no son del Espíritu Santo de Dios. Porque muchos espíritus engañadores hay, y lo digo base a mi experiencia, base a haberlo vivido y seguir viviéndolo, sobre muchos espíritus que se hacen pasar por el Espíritu Santo, y más está Satanás, que es el primero, ¿no? El ángel de luz, que se hace pasar muchas veces por el Espíritu Santo. Y muchas veces sin darnos cuenta, entran en los ministros, entran en los líderes, entran en los ministros, en los pastores, en las pastoras. No, por eso yo hablé, nadie se crea vulnerable de no ser tocado, porque a veces inconscientemente, sin darnos cuenta, ese espíritu nos puede manipular. Por eso tenemos que estar bien en comunión con Dios cuando hablamos y sostenerlo de la palabra. Cuando nos sostenemos en la palabra, Satanás no tiene ninguna autoridad contra nosotros. Yo antes te lo decía de memoria, y a Satanás no le importa que vos te lo sepas de memoria. Cuando vos orás, adorás a Dios, a Satanás no le importa que vos te lo sepas de memoria. A Satanás a lo que te le va a evitar, el Espíritu Santo cuando se manifiesta en vos. Y cuando vos orés y adorés a Dios con la palabra, pero leyéndola, ahí Satanás retrocede. Y más cuando uno está solo. Cuando uno está solo tiene que adorar y orar con la palabra. No, yo no puedo reprender solo ni nada. Pues yo lo puedo hacer, o sea, si Dios me da la autoridad que Dios me tiene que dar, porque no soy yo, lo voy a reprender, pero normalmente no lo hago. Yo adoro y oro y adoro a Dios, ¿no? Y si tengo que reprender, reprendo, porque ya le dejé, o sea, antes tenía miedo, ahora no. Pero bueno, sigamos con el capítulo de Juan 1, versículo 4 hasta el 3, ¿no? Y decía, bueno, amados, no creáis que a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Tenemos que probar los espíritus, por eso está hombre, alma y espíritu. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento del hombre, mujer, alma y espíritu. Al tener discernimiento de eso, podemos probar al espíritu a ver de quién es, si es de Dios
o no es de Dios? Porque a mí me ha pasado, hermano, a quién no le ha pasado, a ver, a mí me ha pasado antes me agarraba como cosa y era como que me dolía todo, pero no, después no, cuando fui fortaleciéndome en el Espíritu Santo, en Dios, eso ya no me pasó más. Entonces tenemos que probarlo el Espíritu, ojo, no reprenderlo, o sea, yo no reprendo, eh, a veces no reprendo, pero sí reprendo si el Espíritu Santo, Dios me da esa autoridad de reprender a aquellos que no son del Espíritu Santo, aquellos que son de otra clase de espíritu, ¿no? Porque en la iglesia se meten, más que en nuestras casas, que en nuestras vidas, en la iglesia se meten, porque atacan de adentro hacia afuera. O sea, los espíritus inmundos, Satanás ataca a la iglesia, ataca de adentro hacia afuera. ¿No? Entonces en el segundo versículo dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Sí, es verdad, uno conoce el Espíritu de Dios en eso. En eso uno conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es verdad, gloria a Dios, sí. Si yo confieso que Jesucristo ha venido en carne, el verbo hecho carne, Jesucristo, es de Dios, el Espíritu de Dios. El hermano que me está predicando de enfrente es de Dios. La hermana que me está predicando de enfrente es de Dios. Pero a ver, si yo veo, si el Espíritu Santo me hace ver que no es de Dios, me lo va a hacer ver enseguida. Dios nos da dones a todos, ¿no? Pero todos tenemos distintos dones. O sea, nosotros activamos esos dones según como Dios lo quiera. Y en conocer al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, hermano, hermana. Pero no se refiere solamente al que lo confiesa y no se confiesa, lo confiesa, ojo, A ver, los espíritus, hay muchos espíritus de confusión, seducen al pensar a un creyente para llevarlo al error, afecta nuestra capacidad de pensar, de entendimiento, de sabiduría. Un espíritu de confusión hace eso. Yo lo he notado mucho en muchos líderes, en algunos líderes y en pastores y pastoras, el espíritu de confusión, ¿no? Lamentablemente en estos tiempos están atacando mucho. El espíritu de confusión hace confundir al que está predicando la palabra, es verdad. A veces cuando está el que predica y el espíritu de confusión, usted se va a dar cuenta cuando empieza a confundirlo a usted. Usted se va a dar cuenta cuando ese espíritu no lo deje entrar concentrarse en lo que está predicando el otro hermano, ¿no? ¿Por qué? O el mismo hermano o el mismo líder esté predicando la palabra, el espíritu de confusión lo va a hacer confundir, lo va a poner en duda, no lo va a dejar escuchar. El espíritu de confusión hace eso. Ahí Norma Márquez lo está viendo, te mando saludos, Norma, allá de Mar del Plata. Saludos, hermana, la paz del Señor contigo, Dios te esté bendiciendo, ¿sí? El espíritu de confusión está entrando en muchas iglesias hoy en día. Confunde.
al que está predicando, vos estás de frente, yo estoy de frente escuchando, y no sabes qué hacer porque te está confundiendo, te está cerrando la mente. Y lo hace tan bien el desacatado este, vamos a decir así, no voy a decir así para la palabra, ¿no? Tampoco no me sirve de nada. El cara de chivo, le digo yo a Satanás, cara de chivo, sí. Lo hacen tan bien el cara de chivo que no, te confunde, te cierra la mente, pero el que Dios le da discernimiento, yo digo que sea la gloria y la honra para Dios, ¿no? Que me ha dado ese discernimiento de espíritu y liberación. Dios me ha utilizado mucho en este terreno, ¿no? De discernimiento y liberación, gloria a Dios, no por él, porque no es mi gloria, es la de él. Dios ha liberado a mucha gente, eh, usándome como instrumento a mí, no para gloriarme yo, sino para gloriar la gloria de Dios y no es mía. Yo soy realmente un instrumento de barro, ¿no? En este mundo. Entonces cuando Dios te da ese discernimiento, como vos podés tener el discernimiento de sanación, del discernimiento de restauración, o sea, todos tenemos dones, algunos tenemos todos juntos, ojo, algunos tenemos del primero hasta el último, ¿no? En lo que se basa, en lo espiritual, los rangos espirituales, ¿no? Tenemos todo, o sea, pero vamos a hablar del rango espiritual de Dios, no de otro, ¿no? Porque los rangos espirituales de la oscuridad existen. No te creas que no existen, sí, existen y son muchos, son varios, ¿no? Y tienen muchos rangos, ¿no? Tienen de generales, ¿viste? Hasta cabito, ¿viste? Así, soldados rasos tienen, ¿viste? Y ahí van subiendo la jerarquía, como el demonio de Gadareno. El demonio de Gadareno era un demonio de rango que tenía una legión, o sea, manejaba una legión. Imagínate vos el espíritu ese, en una legión, imagínate un demonio con más rango que el de Garadeno, con 6 7 legiones, no, ¿eh? Empezá a correr, ¿no? Y decir a Dios que te salve bien porque te agarra y chao, sonaste, ¿no? Por eso muchos dicen, muchos no se quieren meter en este campo de que se trata de lo espiritual, de las guerras espirituales. Las guerras espirituales, hermano, hermana, existen, son reales. Yo las tuve antes de entrar en el camino de Dios y después las tuve peores, peores cuando empecé el camino en Cristo. Me apoyé en la roca angular, me aferré a esa roca angular, ¿no es cierto? Me agarré y me apoyé en esa roca angular. Entonces, cuando uno se agarra en esa roca angular, muchas cosas de esas pasan a segundo plano. Yo ya no le doy mucha importancia, pero sí siento los ataques espirituales, sí siento cuando el Satanás ataca. Y sé cuando son procesos y no son procesos. Que vienen de Dios o no vienen de Dios. Porque a veces uno se enoja a veces decimos, ¿por qué tanto proceso? No, a veces son los procesos de nuestras vidas, de lo que salimos del mundo, y tenemos que afrontarlo, ¿no? Y la palabra dice, tenemos que ser valientes, ¿no? En eso. Y bueno, y siguiendo con esto, en el tercero decía y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, ¿no? Tremendo. Y así pasa. El espíritu de confusión, como estaba diciendo recién, es un espíritu que está trabajando, operando mucho hoy en las iglesias. Porque hasta el mismo Satanás se transfigura haciéndose pasar como el Espíritu Santo. Y lo dice en 2 Corintios 11:14. Usted vaya a 2 Corintios 11:14.
Y hasta el mismo Satanás se transfigura haciéndose pasar por el Espíritu Santo de Dios. Tremendo, hermano, tremendo. Por eso cuando estamos en la iglesia tenemos que pedirle, o cuando estamos en nuestra casa, ¿no? Pedirle discernimiento a Dios, sabiduría, discernimiento de espíritu, de discernimiento de... Que Dios nos dé nos dé ese discernimiento, ¿no? Poderoso de Él, que no es de nosotros, es de Él. Y la palabra dice así en Corintios 11:14, un pedacito, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Porque fue un ángel de luz, y lo sigue siendo, sigue reinando en este mundo. Muchos dicen, no, Satanás fue vencido en la cruz, sí, fue vencido por Dios, fue vencido por Jesucristo, pero sigue reinando lamentablemente en este mundo, como lo dije la semana pasada, como lo dije el martes, y lo vengo diciendo siempre. Y muchos están en, o sea, muchos a veces discordiamos, o sea, ¿por qué? Porque yo no me dejo embaucar así nomás, ¿no? O sea, no voy a caer en el embaucado, que Satanás está vencido y nada más, ya está, no. Yo sé que Satanás está vencido, pero eso le pido a Dios siempre que me esté protegiendo igual, ¿no? Porque no tenemos lucha contra personas, sino tenemos lucha contra huestes espirituales en las regiones celestes, ¿no? Ceci Escobar. Y estos agentes, estos entes espirituales, tienen el propósito de infiltrarse, no, o sea, solamente en tu iglesia, en la mía, en la del otro pastor. Buscan infiltrarse de cualquier manera. ¿Por qué? Porque, como dije, la destrucción que quieren hacer es de adentro hacia afuera. Van a atacar primero al más chico de la iglesia, terminando con el grande, terminando con el más grande después. Y es terrible cuando comienza eso. Pero es importante el discernimiento de espíritu, ¿no? ¿Cómo se transfigura Satanás? Sí, de muchas formas. O sea, a ver, se puede estar transfigurando hasta, yo me libre, ¿no? En este momento yo me armé con la armadura de Jehová, no me va a tocar así nomás el desgraciado perdón, ¿no? El porquería cara de chivo, ¿no? Yo te puedo estar hablando a vos de la palabra, pero a ver, esto es así, mirá, cómo el espíritu de confusión y de confusión y de opresión entra en un ministro y cambia el texto, ¿no? Empieza a predicar él y no el Espíritu Santo, ¿no? Escuchá. Yo, por ejemplo, me estoy basando en el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, ¿no? Amado, no creáis que todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo tengo que basarme en esta palabra, tengo que hablarte sobre esta palabra, sobre lo que te estoy hablando ahora. O sea, no me puedo salir del contexto, te estoy hablando de la palabra de Dios. Ahora, el espíritu inmundo va a distorsionar la palabra, como hizo conmigo en mucho tiempo. Marta Marque me manda bendiciones, Dios te bendiga, Marta, ahí de Mar del Plata. Espero que esté linda Mar del Plata, ¿no? ¿Está linda Mar del Plata o hace frío como acá? Acá hace frío ya, pero recién me agarró calor, no sé. Bueno, eso es el espíritu, hermano, hermana. El espíritu, cuando un líder, un pastor está hablando, pero de repente se sale del contexto de la prédica, de la palabra, no está hablando el Espíritu Santo. Pero tampoco lo reprendas,
Pedirle a Dios que te dé sabiduría de discernimiento, que te dé discernimiento de hombre, alma y espíritu. Tampoco lo reprendas. Si no sabes realmente, si Dios no te está afirmando que no es el del Espíritu Santo, no reprendas. Porque vas a tener a ese que te está predicando, que no es del Espíritu Santo, y vas a tener de al lado que está... No, hermano, hermana, eso no es el Espíritu Santo, no te confundas, no creas todo, porque es verdad, hasta a mí me ha pasado. No es mucho frío, dice Marta, Marta Márquez, no te confundas, porque es verdad, hermano, hermana. A mí me ha pasado de estar orando, y ver y sentir los falsos espíritus, ¿no? Que se quieren mezclar en la iglesia y quieren tomarte, ¿no? Quieren que vos hagas lo mismo. Y vos sabés que muchos hacen lo mismo. Vos sabés que muchos, lamentablemente hoy en día, la emoción, la confusión, la ignorancia de mucho, ¿no? Ahora me sale la otra palabra, ¿cómo es? No es ignorancia, no es por decir ignorante a nadie, ¿no? Eso nos hace caer en eso que estamos escuchando. Estamos escuchando al lado, mientras el otro, el maestro, el pastor está predicando, o la pastora, o el líder está predicando, y el otro de acá al lado mío está rabalabazunga, y yo, y de repente, y bueno, si esto habla así, y es de Dios, digo, ahí empiezo a hablar así, no, me ha pasado, hermano, me ha pasado, y dije, basta, no, señor, dame discernimiento del espíritu, porque esto, no, porque salía con la cabeza así, ¿viste? Y cuando salí con la cabeza así, no es de Dios. Uno tiene, a ver, uno tiene que salir bien, no puede salir así, ¿no? Y bueno, ese es uno de los espíritus, el espíritu el espíritu inmundo se puede transfigurar de muchas maneras. O sea, el espíritu inmundo, cuando vos lees la palabra, Mateo 28:19, segunda de Pedro 3:9, Mateo 23:15, Lucas 9:26, Romanos 1:16, cuando vos lees la palabra, por ejemplo, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y yo te digo, por tanto, haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en nombre del Padre y del Hijo, nada más te digo. Ya estoy distorsionando, ya entró el espíritu de confusión en esa persona, ya lo tomó, porque ese ministro no está bien parado, quizá, porque ese ministro no esté bien asentado, afirmado en ese momento, ¿no? O esté más distraído en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Que enfocado en las cosas de Dios. Entonces ahí entra el espíritu de confusión, el espíritu de opresión, el espíritu que lo va tomando. Y así entra en cada uno de nosotros, cuando nosotros nos corremos, ¿no? Y esto es verdad, porque a mí me ha pasado, hermano, hermana. Yo vi años, yo ya lo dije, no te gustaría conocer el cara de chivo, no. Yo te digo, no te gustaría conocerlo el cara de chivo de frente, porque te puedo decir, las transfiguraciones que hace son tremendas. Yo lo he vivido de chico, lo he vivido de adolescente, lo he vivido de grande. Por eso yo muchas veces le digo así en el chiste, ¿no? Yo en chiste le digo a mi hija, le digo, no querés cambiar de dones, le digo, yo te doy mi don, y digo, no, a mí déjame con los míos, dice, no quiere saber nada, porque no es nada lindo, o sea, es feo, no es nada lindo, no, aquellos que han pasado por algunas cosas de estas, ¿no? Como he pasado yo, lo saben y saben que no es nada lindo, que hay que luchar mucho, tenemos mucho proceso en eso, ¿no?
Es un espíritu antievangélico, un espíritu antidios, un espíritu anticristo, ¿no? Es como lo dice la palabra, anticristo. Tiene una doble naturaleza que se manifiesta de manera diferente, en diferentes personalidades. El objetivo es ganarte la batalla. A él no le importa. Eh, por una percepción falsa que el individuo comparta el evangelio, por ejemplo, como te dije, yo comparto el evangelio por distorsiono la palabra, ahí está, ahí no es el Espíritu Santo de Dios, ahí está el inmundo, ahí está el cara de chivo. Eh, en qué forma se manifiesta también? Manifestaciones a través del espíritu de temor, te hace tener temor, ¿no? Porque yo te estoy predicando, por ejemplo, predicando y te agarras temor, ¿no? No es que tenés que ir más, si no ir más te vas al infierno, ¿eh? No se te abren las puertas del cielo, te digo, ¿eh? Bueno, así actúa, ¿viste? Bueno, me da tentación de risa, pero así actúa el demonio de temor. El demonio de rechazo, estás ahí y te ves que mirá, viste, y te sentís rechazado por todo. Es feo, porque es verdad, pero el espíritu está ese ahí. Porque sí, es verdad, te rechazan hasta a propio creyentes a veces, a los propios hermanos que están con vos, que comenzaron con vos, que no están con vos, que te han ministrado y te ven esto así, viste, de lejos, porque claro, te vieron manifestarte, te vieron que te manifestaste, o le contaron, entonces te miran de costado, viste, no quieren ni acercarte a vos, nada. No, parece que tuviera piojo, lepra, ¿viste? Y no, no es así, ¿viste? Eh, este, pero innumerables cosas esos espíritus pueden hacer. Y el verdadero espíritu evangélico va a las personas a los lugares que no son atractivos para la vista, pero que han sido escogidos por Dios para escuchar la buena noticia, ¿no? O sea, si vos estás escuchando, estás escuchando la verdad de Dios, porque yo me estoy basando en la palabra de Dios, me estoy basando en Primera de Juan 4, del versículo 1 al versículo 3, ¿no? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, ¿no? Estoy hablando basándome en eso. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está en Primera de Juan 2:22. Es tremendo, porque yo te voy a hablar, me baso en la palabra de Dios, ¿no? En Juan, en Primera de Juan 4, versículo 4 del 1 al 3, no me baso en eso. Yo te voy a hablar como me pasa a mí, cómo yo lo he vivido. Cuando yo todavía no estaba crecido y yo sentía estas cosas que no eran de Dios, ya tenía que ir y hacerme ministrar, porque no, pero cuando uno va creciendo espiritualmente, también me voy a hacer ministrar, pero ahora no lo siento como lo siento antes. Antes lo sentía muy mal, ¿no? Tremendo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces cuando Dios te da el discernimiento de hombre, alma y espíritu, ojo, hermano, yo digo hombre porque la palabra es así, pero a ver, se trata de hombre y mujer, ¿no? O sea, Dios nos hizo a su semejanza, ¿no? A los dos, pero hombre y mujer, o sea, quiero decir sobre los dos sentidos, ¿no? O sea, Dios nos da discernimiento de hombre, alma y espíritu.
cuando activamos esos dones, cuando le pedimos a Dios que active esos dones, te puedo asegurar que Dios lo activa y Dios te da esos dones. Yo te voy a contar un testimonio que me pasó, yo lo conté la semana pasada, creo. Un testimonio. Yo estaba predicando en una casa de oración, estaba predicando y termino de predicar la palabra del Señor. Y se levanta una mujer, ¿no? Una hermana que iba a la iglesia, una mujer grande, y me empieza a hablar y me dice, ¿usted es teólogo? ¿Usted estudia teología? Qué lindo que predica. No, hermana, yo solamente leo la Biblia, le dije. Y es verdad, leo la Biblia. De vez en cuando me leo un libro, pero no de teología. Cuando me dice así, que si me gustaba si era teólogo y todo eso, me empieza a hablar en lengua. Y yo sabía enseguida que no era lengua de Dios, que de Espíritu Santo. Y reprendí así en voz baja, aparte de Satanás de mí. Dije yo en el nombre de Jesucristo. Y me puse a orar. Me puse a orar con la palabra. Y ahí empecé a ministrar. Pedí permiso. Y empecé a ministrar, hermano. Bueno, cuando empiezo a ministrar, el Espíritu Santo me lleva a esa mujer, pero sin tocarla, y eso es gloria para Dios, ¿no? Y no para mí. Sin tocarla, el Espíritu Santo me dio el nombre de ese espíritu que estaba dentro de esa mujer y lo desterró. En el nombre de Jesús lo desterró dentro de esa mujer. La mujer cayó, sin que yo ni la toqué, cayó de rodillas, los ungieron y la agarraron, y llorando y clamando a Dios perdón y gracia. Y yo le dije a la mujer, no, gracias a mí no, dale gracias a Dios y la gloria, honra a Dios. Y fue liberada. El Espíritu Santo, Dios Jesucristo la liberó en ese momento, ¿no? Fue terrible. Y yo me acuerdo que la pastora del lugar le había dicho, pastora, cuando se vaya esta mujer, cuando se vayan todos, aparte, ¿no? Le dije, cuando se vayan todos, ministre su casa en liberación. Y no lo hizo. A la noche la atacó el espíritu ese inmundo que había quedado en el lugar. Por eso hay que tener cuidado en las ministraciones. No todos están preparados para ministrar. Y el que está preparado tiene que saber que el lugar tiene que ser ministrado. Después de ministrar, el lugar tiene que ser ministrado. No se puede dejar el lugar sin ministrar. Tienen que estar los hermanos, tienen que estar los pastores para ministrar. Cuando una vez que se va la gente, que se va toda la congregación, ministrar ese lugar. Porque cuando liberamos espiritualmente, hacemos liberaciones espirituales de espíritus inmundos, esos espíritus quedan en el lugar. No crea que no queda, sí quedan en el lugar, Entonces hay que ministrar, o sea, se ministra la casa, si hay casa de oración, se ministra la casa de oración, se ministra a los que viven en esa casa, en liberación, ¿no? Eso hay que hacerlo. Entonces, como dije, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, en 1 de Juan 2:22. Este atorrante, ¿no? Se disfraza de cualquier cosa, se puede disfrazar, ¿no? Hasta de mí se puede disfrazar, ¿no? Porque lo hace. Por ejemplo, este espíritu es muy común en la iglesia de Cristo. Enseñan que los milagros y las sanidades no son para hoy. Esta doctrina enseña que los milagros cesaron con la muerte de los apóstoles. La fe es la gasolina que enciende el motor de los milagros. La raíz de este espíritu es la duda y la incredulidad. Eso me refería hoy, no a lo otro. Es un fuerte espíritu de error religioso, ¿no? O sea, porque este espíritu también opera en la iglesia. Vos pasás adelante y te duele el hombro y ese espíritu te va a hacer calmar el dolor de hombro. Opera.
¿Y sabés cómo opera? ¿Cómo vos te das cuenta cuando el líder, el pastor o cualquiera te está ministrando y te hace imposición de mano en la cabeza o en el pecho? Por ejemplo, vos ya fuiste bautizada, recibiste a Cristo, vos, varón, mujer, recibiste a Cristo, y dicen, ¡puf! ¡Puf! Hacen, recibí al Espíritu Santo. No, no, yo ya lo recibí al Espíritu Santo. Distinto sería, Espíritu Santo, manifiéstate en esa mujer, en ese varón con poder y gloria, ¿no? Y que a partir de este momento estés obrando en su vida, en su familia. Eso es distinto, ¿no? Ahora, sí vale si viene alguien que no ha recibido a Dios, que no ha recibido a Cristo en su vida, sí. Recibe al Espíritu Santo. También, ¿cómo vas a conocer a ver al falso espíritu que está en la iglesia? Cuando están predicando y por ejemplo dicen, allá está Dios, 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 allá está Dios. Porque viste, las personas empiezan o sea, el que realmente, o sea, algunos realmente, como a mí me pasaba y me sigue pasando, cuando yo me pongo en comunión con Dios, me agarra tanto eso, se me caen las lágrimas y de confesarme, de alegría, lloro, ¿no? Pero ves a muchos que empiezan así, ¿no? Y el pastor, allá está Dios, 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 ¿viste? No, no te lo creas eso. Dios está en todo el ámbito, o sea, Dios no está allá, como dicen, no. Porque en muchas iglesias grandes lo vas a ver y en las chicas también lo vas a ver. Allá está Dios, allá está Dios. No, Dios está ahí, Dios está con vos. Vos recibiste a Jesucristo, vos recibiste al Espíritu Santo. Si vos estás en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, vos tenés a Dios. Dios no se te va a ir de tu lado. El Espíritu Santo no se te va a ir de tu lado cuando vos te estás afirmando bien. Pero sí se va a correr un poquito cuando vos andás media o medio así se va a correr. Si eso es verdad, se corre. Lo dejamos correr nosotros, lamentablemente, por incrédulo, ¿me entendés? No por otra cosa. Permiso, ¿eh? Un poco de vino, no agua. No, pero, a ver, todo no es propicio, o sea, dice la palabra. O sea, ¿cuál fue el primer milagro de Jesucristo? El vino. Las tinajas, tantas tinajas las convirtió de agua, las convirtió en vino. Pero a ver, Jesucristo tomaba vino, pero él dijo, todo no es propicio, pero no todo nos conviene. O sea, si yo tomo vino y mañana me agarra ganas de tomar vino de nuevo, no, mejor lo dejo, mejor lo corro porque me va a agarrar ese vicio del vino, ¿no? Eso es lo que no quiere Jesús. Jesús nos da libertad, Dios nos da la libertad de todo, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto nos conviene, ¿no? La música secular, el alcohol, hay que ver hasta qué punto nos conviene estar con eso, ¿no? Yo luché mucho con el cigarrillo, yo con el cigarrillo luché, ¿no? Y a veces me vienen esos cosas, no, terrible, ¿no? Terrible. La argumentación del espíritu de hacer observaciones y defender lo que es correcto resulta a veces muy necesario, pero algunas personas entran en un ámbito que adquieren un espíritu argumentativo, ¿no? Ahí ya entramos en una esfera ya que da vuelta, ¿viste? Y se hace más densa, ¿no? Desarrollan una controladora y persuasiva determinación alimentada por un razonamiento incorrecto. ¿Y a dónde está esta palabra que te lo va a decir? Te va a decir que es verdad en Job 6:25. Si vos lees Job 6:25 vas a ver que es así. Dice, cuál eficaz son las palabras rectas, pero que reprende la censura vuestra, cuando el hacer
una observación, llega a ser un espíritu del cual nada bueno puede salir. Entonces hay que tener cuidado. Espíritus inmundos que entran en las iglesias hay de todas clases, de todo rango. Una vez una pastora me pregunta si una bruja puede entrar, un brujo puede estar en la iglesia, ¿sí? Y hoy sabe, hermano, hermana, yo veo a ese brujo que nunca apareció en la iglesia, cuando, no voy a decir, o sea, qué iglesia fue de acá, ¿no? O sea, no. Pero cuando cayó la iglesia, yo al segundo día de que bueno, no cayó, sí, cayó y después se levantó la iglesia, pero cayó el pastor. Vos sabés que el brujo ese no iba nunca, más era brujo, más que iba ahí. Pero vos sabés que al tercer día de haber caído el pastor, lamentablemente yo lo vi sentado en la silla del pastor y era él. Y se fue antes que empezara la administración. Y hoy yo lo veo sentado ahí en la iglesia, en esa iglesia, lamentablemente. La pastora, cuando yo fui a hablar con la pastora y la hija de la pastora me preguntaron si podía haber espías brujos. Sí, le dije. ¿Y cuánto puede haber? Más de uno, más de dos, más de tres. Se lo dije. Pero no me hicieron caso. Y hoy yo a ese brujo, que sigue siendo brujo, que no está entregado a Cristo, que se haya entregado a Cristo, sigue siendo brujo. Se mataba de risa ese tercer día, cuando estaba sentado en la misma silla del pastor. Imagínate vos el poder que tiene su espíritu inmundo, esos demonios, ¿no? Cuando trabajan juntos, o sea, no trabaja uno solo, trabajan mucho, ¿no? Como el endemoniado de Garadeno, tenía una legión. Imagínate vos cómo ese espíritu, ¿no? Adentro de esa persona se mataba de risa. Hermano, hermana, mujer, varón, se mataba de risa. Si están acá de San Clemente, si está vos, Miguel Cuesta, eso, no, vos ya no estabas en la iglesia, pero yo te puedo asegurar, pero había otro hermano ahí, había un líder ahí, se mataba de risa. Yo me di vuelta y yo sentí algo negativo, yo me di vuelta y lo veo, ¿y este qué hace acá? Y lo reprendí, y antes que empezara a ministrar un siervo de Dios que había venido de afuera, agarró y se fue, desapareció. Pero después siguió en la iglesia, y sigue en la iglesia, hoy en día sigue en la iglesia, sigue infiltrado en la iglesia, y no es de Dios, es un espíritu inmundo que se hace pasar por un cristiano, porque hay muchos que se hacen pasar por cristianos. Y bueno, y en lugar de hacer observar, cuando es necesario, la persona argumenta por todo hasta que se vuelve irritante. Es un fastidioso, un fastidio, es un espíritu un demoníaco, porque empieza a hablar mal, empieza a llenarte la cabeza, esto y el otro. Es un demonio. Y las personas tienen que ser liberadas después de este espíritu, ¿no? Porque trabaja así, opera así, yo lo dije hace varias veces. Te empieza a cerrar la mente, el entendimiento, la sabiduría. Cuando vos sientas que estás siendo oprimida por algo, varón, mujer, que está escuchando, que siempre sienta lo mínimo, orá y andá a hacerte ministrar. Si vos sentís que no se te pasa, andá a hacerte ministrar, porque te va absorbiendo, te va absorbiendo la energía vital de nosotros. Yo te lo digo te lo digo porque lo dice la palabra y porque lo viví yo. A mí me absorbía la energía vital, no, a veces no tenía un día de vida yo, o sea, de vida en el sentido que no vivía el día. Imagínate vos, no vivía el día, ¿no?
Y si llovía como llovía estos 3 días, menos todavía, ¿viste? No salía ni a mirar a la paloma que estaba arriba del árbol. Y eso que me gustan los animales, ¿viste? Pero bueno, no salía a mirar ni a la paloma. Imagínate vos cómo el poder del demonio que tiene. Recuerdo mucho un testimonio que fue el último, que cuando después no volví a ir a las casas de oración, de paz, el que coordinaba, un líder de la iglesia, después él se fue, el líder ese, el que coordinaba, me pasó a buscar un hermano, un anciano en la palabra, para ir a la casa. Apenas pisé el umbral de la casa, me agarró un escalofrío y lo reprendí, ¿no? Y cuando entré adentro era algo tremendo. Y bueno, cuando nos pusimos a orar, que yo empecé a orar, porque yo oraba, o sea, nos pusimos a cantar alabanza, pero yo oro en la casa de oración, yo no canto alabanza en la casa de oración, viste, de paz. Empecé a orar, igual que a veces hago en la iglesia, empiezo a orar, no canto. Eh, Siento como que se me cae un camión de hielo encima, ¿no? Y cuando siento eso empecé a reprender, empecé a ver con los ojos cerrados saetas que volaban de acá para allá, ¿no? Y algo muy frío que me invadía todo mi cuerpo. Y el líder que estaba al lado mío, que era hijo de este hombre, de este varón, empezó a llorar y a reprender llorando y cayó sentado arriba de la silla, ¿no? Tremendo. Cuando terminamos de cantar, la alabanza y todo eso, cuando yo lo miro a los ojos a este varón, ¿no? Al que estaba coordinando, al líder de la casa de oración, tenía el ojo colorado, no era él, no era esa persona, era un demonio. Y me miraba con un odio tremendo. Claro, porque, a ver, como te dije, yo a estar orando y pidiendo discernimiento, Dios me lo hace ver, me lo muestra, ¿no? Al demonio. Y claro, me empezó a picar todo el cuerpo, se me habían subido como pulgas en el cuerpo. Y estaba así que me sacaba las pulgas, a ver, me sacaba las pulgas por todos lados. ¿Me entendés? Y no, parecía tremendo, las pulgas se me habían subido a todo el cuerpo, no, me picaba todo. Estaba cuchi, pero me miraba con una cara de odio y los ojos colorados, ¿viste? Pero cuando yo llego a mi casa, que me fui caminando con ese hermano que me había ido a buscar, yo le preguntaba al hermano si sentía pulga. No, me dice, yo no siento nada. Yo tengo la pulga en todo el cuerpo, decía yo, ¿viste? Y cuando llegué a casa, bueno, nos despedimos y yo entré adentro y me puse a orar y le pedí discernimiento de espíritu a Dios. Y cuando apenas me puse a orar, todas esas pulgas, todo eso que yo sentía, esa picazón, se me fueron, no tenía nada, porque yo hasta la ropa me había sacado porque pensé que tenía pulga en serio. No tenía nada. Al otro día yo me levanto, ¿no? Me lavo la cara, empiezo a tomar mate y empiezo a cantar una alabanza y en la alabanza me sale el nombre del demonio. Cuando me sale el nombre del demonio, digo, ¿qué pasa, señor? Dice. Y me voy al diccionario bíblico y lo busco. Y también lo podés encontrar ahí en la Biblia, si vos vas ahí a lo último, ¿viste? Donde está de la A hasta la Z, como que se dice concordancia, también lo vas a encontrar. Y me sale el nombre del demonio. Entonces voy y lo busco en el diccionario bíblico y consulto con otros hermanos que son antiguos y son ancianos en la palabra. Y me dice, sí, hermano, es verdad, ese es fulano, me dice. ¿Y hablaste con el pastor? No hablé, voy a hablar con el pastor, dijo. Y uno de ellos me decía, no, ¿qué le vas a estar diciendo al pastor? No puede ser, ¿a vos te pareció? Si yo sentí algo lindo, algo que me envolvía, no, qué lindo. Era horrible, porque encima este bicho inmundo
se hace pasar como si no tuviera pecado, ¿no? Entonces, claro, el que no tiene discernimiento, el que no siente eso, no lo va a sentir, no lo va a ver, no lo va a sentir, no va a sentir nada, ¿no? Pero así fue que yo hablando con el pastor, al segundo día ataca al pastor, porque era un demonio de jerarquía, es un demonio de jerarquía, ataca al pastor, me ataca a mí, y ataca al otro siervo que no me creía. Imagínate vos el poder del demonio, ¿no? O sea, un demonio con jerarquía, que el mismo pastor cuando yo le cuento me escucha bien y concluimos que sí, que ese era demonio, es un demonio, ¿viste? Pero muchos no se quieren meter en este tema. Yo por eso busqué hoy el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermano? Hermana, y no voy a seguir más, ¿no? Hoy con esto, porque es muy extenso, pero sí algunas cosas, porque vos lo podés buscar, mirá, lo tenés en Lucas, en Deuteronomio 13:1-5, los falsos profetas, esos son falsos espíritus, esos son falsos espíritus, lo tenés en Jeremías 23:9, Ezequiel, en Mateo, lo tenés en un montón de lugares. Si vos querés buscar al falso espíritu que no es de Dios, lo vas a encontrar. Pero el verdadero espíritu de Dios lo vas a encontrar en el segunda de Timoteo. Vos buscás segunda de Timoteo, vamos a buscar segunda de Timoteo. Acá estamos, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Que tenés la palabra en la mano. Segunda de Timoteo 1:7. A ver. No, yo estoy en primera de Timoteo. Ya. A ver, ya me había equivocado. Son cortitos. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Gálatas, si vamos a Gálatas, busquemos Gálatas, porque Gálatas, vamos a buscar Gálatas, vamos a buscar Gálatas. Lo dije, una vez yo le pedí a Dios que me sacara lo mal aprendido para saber lo bueno, y Dios me lo sacó. Vamos a Gálatas. En Gálatas, acá. Acá está. En Gálatas 5:22-23. En Gálatas 5. Vamos a buscar Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Eso es todo lo que yo digo que es el verdadero Espíritu de Dios. Porque si mi gozo, el Espíritu Santo fluye en mí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Está fluyendo en mí. Estoy en llanto, llorando y dándole la gloria a Dios en mansedumbre, ¿no? En paz conmigo y alegre. Pero el otro que está conmigo, el otro que está al lado mío, está...
que da vuelta y que hace todo para acá, para allá, ya es otra clase de espíritu, no es el espíritu de Dios, eso no es espíritu de Dios, hermano, hermana. Muchos se van a enojar con esto, muchos van a decir, no, ¿por qué juzga? ¿Por qué condena? No, no, pero eso no es el espíritu de Dios, es así. Es verdad, eso no es el espíritu de Dios, el arrabala basunga, rabalaba, sanga, rabalaba, que están así y que se mueven para todos lados y se torcen, que este y que el otro. Ese no es el espíritu de Dios. No, por eso lo dice acá, lo dice, más el espíritu, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Entonces cuando vos sientas eso, cuando vos estés orando, te pongas en comunión con Dios, ¿no? Te pongas en comunión con Dios, que estés adorando a Dios. Yo siempre digo, mejor que alabanza, adorar a Dios. Buscar una adoración y adorar a Dios. Adorar a Dios con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Adorar a Dios y vas a sentir cómo el Espíritu Santo fluye en vos, varón, mujer. Cómo verdaderamente el Espíritu de Dios fluye en uno. Porque el falso espíritu no fluye como dice la palabra acá. El falso espíritu no fluye de esa manera. El verdadero espíritu fluye, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay otro espíritu mayor que el Espíritu Santo. Pero sí está el ángel de luz, que es la Satanás, el que se hace pasar por el Espíritu Santo, y sus huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas, los duques, los demonios que son duques, que se hacen llamar duques, que son legiones y legiones, ellos se hacen pasar por el Espíritu de Dios. Y eso cuando vos pasás, hermano, a ministrarte y te van a ministrar y van a hacer imposición de manos sobre vos, varón, mujer, lo vas a sentir porque te van a tirar el cuello para atrás, te van a querer tirar, eso no viene del Espíritu de Dios. O te ponen una mano en el corazón y otra acá y te empiezan a torcer o a empujar para que vos te caigas. No te dejes engañar, no es eso el Espíritu de Dios, no es así. O si vos ya fuiste bautizada, ya recibiste a Cristo, ya no te pueden decir recibir el Espíritu Santo, porque ya lo recibiste. Es distinto a una persona que no ha llegado todavía a los caminos de Cristo. Eso sí, pues, cuando dicen soplo y recibe el Espíritu Santo, sí, ahí sí lo considero que está bien, ¿no? Pero tampoco es así. Pero sí, podríamos decir que puede ser así. Y también está la obra de la carne del fruto del Espíritu. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, no necesariamente los deseos sexuales, los deseos de la carne es lo que te estoy hablando, los deseos de querer intimidar, de querer hacer emocionar a una persona, haciéndole creer que a vos te está hablando el Espíritu Santo, y no es el Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces cuando realmente fluye el Espíritu de Dios, no podés, o sea, no te deja hacer lo que cree. Se me había salido la alabanza, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis, pero si
sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y todo eso, ¿no? Y laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iros, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Eh? Y esto es palabra de Dios. Esto te lo estoy leyendo de la Biblia. ¿Eh? Esto te lo estoy leyendo de la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a cualquier lado y con quién hablamos y en las iglesias, cuando los espíritus de confusión suelen estar mucho hoy en día. En la iglesia, el espíritu de confusión, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo estoy predicando y atrás de mi predica está el hermano, ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya, aleluya! Así está, ¿viste? Así, y vos estás intentando ponerte, concentrarte ahí en la palabra, ¿viste? De la predica y no podés. No podés, y está el hermano el hermano quizá no sabe, no se da cuenta, pero está, y así, gritando continuamente. Bueno, ahí entró un espíritu de confusión. Aunque no lo crea, aunque vos me digas, hermano, qué raro que está, ¿cómo vas a decir eso? No, lo digo y lo sostengo, y y se lo discuto con la palabra, con esto, con la Biblia. Con la Biblia. Tengo una Biblia, tengo 3 Biblias. Tengo una allá y tengo esta que me compré hace poquito, Esta, allá en Mar del Plata. No fui a Mar del Plata más. Dice que me está viendo, no fui a Mar del Plata. La compré ahí en la iglesia Peniel. La compré por Mercado Pago, ¿cómo se dice? Por eso, no fui a Mar del Plata hace poquito. Tengo como 6 Biblias, pero como 3 regalé a mi nieto, a mi hija, y leo la palabra, ¿viste? Por eso, hermana, el consejo que te puedo dar yo, consejo, por todo lo que he pasado en mi vida, por lo que he visto, por lo que sigo viendo, por aquellos líderes que no, a veces no valoran lo que Dios te da, porque por ahí Dios te dio algo y vos te alejaste porque no valoraron lo que vos te diste, no le dé importancia a eso. No, si Dios te dio algo por lo que vos pasaste, una bendición, es una bendición de Dios, y si Dios te la dio y a vos no te la valoran, no importa, déjalo. El que te... Me salió contento, viniste a Mar del Plata y no viniste a visitarme. No, Marta, no fui. No fui. Lo mandé a comprar en la Biblia, en la librería Peniel, ahí de Mar del Plata. Lo mandé a comprar por Rapipago. ¿Cómo es que se dice eso? Por ahí, siempre compré ahí cuando empecé el evangelio en Peniel, porque hace años que está Peniel ahí. La librería esa, no, cuando vaya, pienso ir a Mar del Plata el mes que viene. Si Dios quiere, me hace una escapadita a Mar del Plata el mes que viene y ahí después hablamos en privado, ahí te digo, ¿no? Consejo, ¿no? Por todo lo que yo he pasado, he vivido. A veces los mismos líderes, pastores, te hacen un lado por lo que Dios te dio. Y uno se da cuenta, ¿viste? Se da cuenta. Quizás a vos, o a vos mujer, a vos varón, Dios te dio algo y así como que haciéndose lo que no lo hacen,
te hacen a un lado, ¿viste? Sí, te hacen a un lado. Y te lastima. A mí me lastimaba antes, pero hoy en día no me lastima. Y mucha gente se ha alejado de la iglesia por ese tema. Claro, porque yo puedo ir a decir al pastor, mire, yo sentí esto, vi el otro, y no, te equivocaste, no es así, esto no es de Dios, no, nada, no, ¿cómo pensás eso? Entonces, no, esos son celos espirituales. Hermano, yo te puedo asegurar que si yo se lo discuto a cualquiera. Yo con la palabra se lo discuto. Con esto se lo discuto, no con esto, acá, no, con esto, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, como estaba hablando el martes. Esos son celos espirituales, y muchas veces no nos damos cuenta de los celos espirituales. Y ese es un espíritu inmundo. El celo espiritual es lo peor que puede haber. Entonces mucha gente se ha ido de las iglesias por ese tema, ¿no? O están de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque los mismos líderes, los mismos pastores, dice, no le dan importancia a esa persona, ¿no? Le dan más importancia a aquel que va con el sobre blanco y gordo a dejarlo en la caja de las ofrendas, de los diezmos, que a vos, que Dios te dio un don, ¿no? Verdaderamente un don para que ayudes a la iglesia y no te lo reconoce, pero Dios se va a encargar de eso. No, vos no, déjalo, déjalo, ¿no? O sea, Dios se encarga de eso, ¿entendés? Por eso hablaba el otro día ¿cómo es? A ver, va un siervo de Dios, ¿no? O sea, va a verlo al pastor, ¿no? A un pastor le dice, pastor, ¿usted me auspiciaría una misa? O una misa, qué sé yo, una misa ahí o a un velatorio. ¿Y qué velatorio? El velatorio de mi perrito, le dice. ¿Cómo el perro? Dice. Yo no, porque usted me está cargando. Yo, un pastor serio, acá no somos pentecostés, no estamos para la broma, no, usted me tomó para la broma, dice, se enojó el pato. Entonces el siervo dice, qué lástima, porque yo pensaba donar $100.000 de diezmo para la iglesia. Pues usted se lo voy a tener que llevar a una iglesia bautista. Pero usted nunca me dijo que el perro era pentecostés. Tráigalo. Le dice, ahí está la conveniencia, ¿viste? Hay un chiste de conveniencia de muchas iglesias que a veces, por eso a mí, yo te digo, hermano, yo entro a la iglesia, o sea, antes me agarraba bronca, digamos, porque es verdad, vamos a decir lo que es, al pam, como dicen, pam, me agarraba bronca ver esos siervos, ¿no? Líderes, viste, que están continuamente atrás del pastor, la pastora, eh, eh, como diciendo, no sé, viste, no sé, chupamedia, viste. Yo te puedo asegurar que me da tanta lástima, porque buscan estar atrás de eso para estar ahí arriba, viste, junto con ellos. Y te puedo asegurar que muchas veces, muchos de esos pastores y pastoras lo usan a ese mismo que va y le chupa las medias, o le lava las medias, viste. Y antes me daba bronca, hoy me da tristeza, me da pena en el corazón porque le pido a Dios no ser así. No, vos sabés que yo no tengo pelo en las lenguas. Muchos dicen, pero yo sí no tengo pelo en las lenguas. Si antes no tenía pelo en la lengua cuando no había llegado al camino de Cristo de verdad, menos ahora. Porque Dios a ver, porque si voy a discutir con esto, con la palabra de Dios. No voy a discutir con otra cosa. Y no discutir, sino exhortar. Porque exhortar se hace con el corazón, con compasión, con amor. Pero mucho de esos líderes, pastores, pastoras, no quieren que yo, vos,
Vos, mujer, varón, vos que recién entraste, no sé, hace un año que estás, hace 2 años, que llegaste a la iglesia, no le vayas a decir nada porque ya, viste. No, pero este que se cree, que se cree, no sé, porque hasta hoy en día hay obispos en el evangelio, viste, no sé, hay tantas denominaciones, viste, que ya no sabés, viste, cómo decirle, viste. Una vez le dije a un pastor, le dije padre, viste, me dice, no, tú no, tengo la sotana todavía, viste. Y claro, entonces, no, eso es feo, es ser feo, viste. Yo te digo, Dios está en todo lado. Dios está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestra alma. ¿Hace falta ir a la iglesia? Sí hace falta ir a la iglesia porque ahí es cuando Dios se manifiesta, cuando la bendición de Dios, Dios derrama su gloria a través porque la palabra lo dice, donde estén más de uno en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces Dios se manifiesta, ¿no? Ahí. Entonces voy a hacer una oración, hermano, ahora, para despedirme y darle gracias por estar del otro lado. Y bueno, en otro día vamos a hablar un poquito más de los espíritus. Creo que fue suficiente, fue entendible, ¿no? No dejarse engañar, ¿no? Por falsos espíritus, falsos profetas, ¿no? Que te profetizan una cosa y la otra. No te dejes de engañar, no. Adivinaciones. A ver, yo no me acuerdo si era Pablo o Pedro, a ver, algunos si me acuerdo, se me acordaba, me acuerdo que creo que era Pedro, no Pablo, no, Pablo, sí, iba Pablo, antes de ser encarcelado, con Pablo y Sila, iba caminando y la mujer decía, son los hijos de Dios, son los hijos de Jesucristo, son los que vienen que han estado con el profeta, el profeta, el llamado Cristo, decía la mujer, y el segundo, el tercer día, Pablo se enojó tanto que agarró, la ministró y le dijo, apártate de esta mujer, Satanás, ¿no? Espíritu inmundo, y la ministró y la liberó. Y claro, ¿y sabés por qué lo mandaron preso a Pablo y Silas? ¿Sabía por qué? ¿No sabía por qué? Fue por esta mujer. Claro, la mujer era divina, era bruja, o sea, era divina, tenía el don de adivinación. Y claro, claro, los líderes de ese lugar, los grandes jerarcas de ahí, ¿no? ¿Qué hacían con la mujer? Ganaban plata. Entonces ganaban a través de esta mujer que te decía, vos, mirá que tenés un callo en el pie, mirá que tenés un juanete, mirá que esto y el otro, te decía todo, te adivinaba todo porque tenía un espíritu inmundo, adivinación. Entonces Pablo se enoja y lo reprende el espíritu y la libera de ese espíritu, la mujer quedó liberada. Pero a ver, no se enoja la mujer con Pablo y Sila, no, lo que se enoja son los jerarcas. ¿Por qué? Porque le sacó la fuente de esto. Le saca la fuente de la plata, de lo que estaban ganando. Por eso fueron encarcelados. Pablo y Sila, porque si no hubieran sido encarcelados, si no se hubieran ido. No, le sacó la fuente de la ganancia, si no lo sabían, lo sabés ahora, por qué fue encarcelado Pablo y Sila. Y bueno, yo te digo, siempre orá, cuando entres en la iglesia, revestite con la armadura, cuando vas a orar, pedirte, ser revestida con la armadura, revestido con la armadura. Fortalecete con la presencia del Espíritu Santo, vas a sentir el gozo del Espíritu Santo, son lágrimas, es gozo, es hermoso, no es hablar cualquier pavada. Si te sale el hablar, si vos sentís un fuego acá, yo te lo digo en serio, si vos sentís un fuego acá, el Espíritu de Dios puede hablar palabras ilegibles como dice la palabra, no la Biblia, pero lo hace dice dos o tres cosas nomás, y te vas a ahogar porque no vas a poder hablar. Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Ahora, cuando vos
escuches a otro hablar y hablar de esas cosas como yo te dije, que no es burla, es enseñándote y exhortándote que no lo haga, arrabazunga, arrabazanga, ponete la manga corta, sacate la manga larga, no lo haga, no lo haga porque eso no es espíritu de Dios, eso es otra clase de espíritu. No lo haga, no lo haga, porque yo lo hacía. Yo lo hacía, yo en un tiempo lo hice hasta que yo le dije a Dios, Señor, no, no puedo, no puedo, no puedo, no, no es el Espíritu Santo de Dios, y no, no era el Espíritu Santo de Dios. Entonces no lo haga. Vos pedís al Espíritu Santo de Dios que se manifieste en vos con poder y gloria, y el Espíritu de Dios se va a manifestar en vos con poder y gloria. ¿No? Pedirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se manifiesta con poder y gloria en tu persona. Eso te lo digo, a mí me pasa a mí, así. Pero cuando vos sientas ese fuego en el pecho, ese es el verdadero Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios no se manifiesta de los pies para arriba, se manifiesta de la cabeza hacia abajo. Porque vos vas a ver muchos que se empiezan a mover las piernas, los pies empiezan a saltar. No, eso no es el Espíritu de Dios. Ese es el inmundo que se mueve de abajo para arriba. El Espíritu de Dios se empieza a mover de acá para allá. Vos empezás a hablar, empezás a llorar y tus lágrimas te salen y el gozo y la satisfacción de sentir ese Espíritu que te está vaciando de todos esos problemas que vos llegaste a la iglesia, de todas esas cargas con que llegaste y te está liberando. Ese es el gozo, ese es el Espíritu de Dios. No es el que empezó a saltar con el pie adelante. No es eso, el que empezó a girar y a gritar, eso no es el Espíritu de Dios, no. Que muchos pastores, ahí está el Espíritu, ahí está el Espíritu, ahí está Dios, no, ahí no está Dios, ahí está el inmundo, hermana. Hermana, ahí está el inmundo. El inmundo está ahí, el cara de chivo está ahí. Y por terminar, bueno, otro tema. Ahora te voy a decir, Marta, ahí en privado, si seguís despierta, después te digo cuando viajo. ¿Cómo es? Vamos a hacer una oración y me voy despidiendo, ¿sí? Me voy despidiendo hasta el martes, ¿no? Que Dios esté bendiciendo a todos en esta noche. Un buen fin de semana, ¿no? Que ya por Dios Señor, te pedimos por favor que deje de llover, ¿no? Que haya sol, calorcito, ¿no? Que haga menos frío. Se dice que ya decían que a partir del 23 se venía una ola polar. Ya no le creo a nada, ni creo en esas cosas, ya. Creo, no sé, me levanto, hace frío y bueno, me abrigaré, hace calor, me desabrigaré. Voy a orar, ¿no? Para despedirme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, Dios de la gloria, poderoso Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta noche, en esta hora, Señor, en el lugar que se encuentran mis hermanos, atrás de la pantalla, Padre, en este lugar, Padre, te pido por aquellos hermanos que están del otro lado de la pantalla, sea varón, sea mujer, Padre Santo, que estés obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, en su alma. Señor, que toda carga te la entreguen a ti, Padre Santo. Señor, que tu Espíritu Santo se esté manifestando con poder y gloria en su vida, en este momento, en esta hora, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Padre, en sus almas, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu sangre bendita, Señor, esté tocando cada corazón, cada mente, Señor, que todo espíritu inmundo, Señor, toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, tú eres la luz, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, todo se vuelve claridad, todo se vuelve luz en sus vidas, Padre, en mi vida, en la vida de mis hijas, en la vida de mis nietos, de mi nieta, Dios mío. Tú eres poderoso, Jesús, tú eres digno. Tú eres digno, Espíritu Santo de Dios. Tú eres 3 veces santo, Jesucristo. Jesucristo, nombre sobre todo nombre, Padre. Tú nos diste la libertad, Padre Santo. Tú nos sanaste, Señor. Tú nos curaste, tú nos restauraste, tú nos liberaste, Padre Santo. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los dejo en libertad, hermano y hermana.
Dios los bendiga mucho. A todos aquellos que están conectados, a aquellos que se han ido, Dios los esté bendiciendo. Nos vemos el martes y ahora ya te estoy hablando, Marta, no te vayas, no te vayas, que ahora te voy a decir, a ver, posiblemente cuando viaje ahora, en los primeros días del mes que viene, ¿sí? Dios te bendiga, Dios bendiga a todos. De los países limítrofes, aquellos de Venezuela, Caracas, Honduras, de Estados Unidos, de todas partes del mundo que están, de acá de Gran Buenos Aires, de Argentina también. Bendiciones, Marta, gracias, Dios te bendiga mucho. Y bueno, será hasta el martes, Buen fin de semana, Dios los bendiga y lo esté bendiciendo, ¿sí? Amén. Se quedó medio trabado, Dios lo bendiga, Hasta el martes.